La acción de criminalizar conductas tiene como objetivo señalar y codificar todo aquello que el Estado diga que está contra sus bienes tutelados. Por tanto, todo lo criminalizado tiende a segregar y excluir a los delincuentes. La criminalización es un mecanismo recurrente que forma parte de la tecnología de la tortura ideológica del Estado, diseñada para estigmatizar en diferentes estratos sociales, valiéndose para ello de las estructuras de poder y aparatos ideológicos. El poder rizomático se inserta entonces como un mecanismo que complementa y al mismo tiempo que retroalimenta al Estado para ejercer un mejor control social y dominio. La palabra rizoma nos refiere a una raíz o tallo horizontal y subterráneo, según la Real Academia de la Lengua Española. En biología y botánica se hace referencia al conjunto de raíces que crecen de forma horizontal y tienen la capacidad de renovación cíclica, ya que a la muerte de un rizoma se produce uno nuevo. Los rizomas son el todo y parte a la vez de un mismo objeto y pueden crecer indefinidamente mientras exista el espacio necesario que puedan cubrir. El rizoma tiene además la capacidad de crecer una parte bajo la tierra con raíces, raicillas y tubérculos ocultos a la vista. También hay una parte exterior que puede dar vida a una formación como una rama, un árbol o una flor. Esta figura externa forma una unidad con el rizoma oculto. El rizoma entonces se caracteriza por aparentar dos naturalezas distintas. No obstante, ambos extremos retroalimentan al rizoma, mientras que la raíz oculta provee de elementos vitales como agua y minerales, la parte externa provee de la luz necesaria para la fotosíntesis. El rizoma puede presentar una analogía o semejanza con los aparatos punitivos e ideológicos del Estado. Es decir, la parte oculta del rizoma se asemeja a los aparatos punitivos como la policía, el ejército, la Guardia Nacional y tribunales penales, encargados de ejecutar el castigo y sancionar la desobediencia del Estado mediante estrategias violentas, de discriminación, tortura, maltrato o cualquier otra que favorezca la disminución o erradicación del sujeto dañoso para el Estado. Todo ello ocurre de manera oculta, bajo el aparente desconocimiento de la violación al Estado de Derecho. Por otra parte, el segmento visible del rizoma lo conforman el sistema normativo sustantivo, compuesto por los derechos humanos, las garantías constitucionales, los organismos encargados de velar por ellos y, claro, el aparato legislativo. La teoría del poder rizomático establece 6 principios, mismos que pueden ser comparados con los sistemas estaduales actuales. El principio 1 y 2 son de conexión y de heterogeneidad, que nos dicen que cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro y además debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, sigue comenzando en un punto S y procediendo por la dicotomía. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente a un campo lingüístico. Eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas. Eslabones biológicos, políticos, económicos, etc., poniendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también de estatutos o de cosas. Este principio de conexión rizomático que nos menciona el autor puede ser aplicado al Estado en cuanto al nivel discursivo y lingüístico, con que cada administración maneja tanto sus líneas de información internas como la emisión de mensajes a la población, ya que dichos mensajes utilizan palabras que han sido resignificadas y otras a las cuales se les ha dado un significado que las vincula a un campo semántico, por lo que puede ser dirigido hacia un grupo minoritario, un grupo de militares, políticos o incluso una población en general. Lo anterior dependerá no solo del nivel de integración del campo semántico, sino del significado que se quiera dar al mensaje emitido y al nivel de comprensión y facilidad de manipulación del receptor.
La heterogeneidad, por su parte, nos refiere no solo al nivel lingüístico del mensaje, sino a la completud de los elementos rizomáticos que dan sentido a ese mensaje. Es decir, si lo que se pretende comunicar es la compasión, generosidad y humanidad del Estado para con sus gobernados, el mensaje debe ir acompañado de un eslabón económico que otorgue apoyos en dinero o especie. De esta manera es como se comienza a estructurar la base de un nuevo rizoma. A tales modelos lingüísticos no se les reprochará que sean demasiado abstractos, sino al contrario, que no lo sean lo suficiente, que no sean capaces de alcanzar la maquinaria abstracta que efectúa la conexión de una lengua con contenidos semánticos y pragmáticos de los enunciados, con agenciamientos colectivos de enunciación, con toda una micropolítica del campo social. Un rizoma no cesaría de conectar eslabones semióticos, organizaciones de poder, circunstancias relacionadas con las artes, ciencias o las luchas sociales. Como podemos dar cuenta, para Deleuze y Guattari, la conexión y heterogeneidad del rizoma se encuentra íntimamente relacionada con la significación del mensaje y el eslabón con el cual busca la sincronía semiótica. Dicho de otra manera, el rizoma comienza a formarse y establecer sus raíces a partir del lenguaje para posteriormente materializarse. El rizoma inicia no solo un campo semiótico a partir de la lingüística, sino es base generadora de ideologías, estructuras, artes, teorías políticas y nuevos lenguajes, todos ellos integrados en segmentos relacionados intrínsecamente conformando un todo. En el campo de la micropolítica aplicable a cada segmento del rizoma, ésta sigue los lineamientos de la estructura lingüística origen para luego ser parte del rizoma, donde cada segmento legitima a otros más. El tercer principio nos refiere a la multiplicidad, que nos dice: solo cuando lo múltiple es tratado efectivamente como sustantivo, multiplicidad deja de tener relación con lo uno como sujeto o como objeto, como realidad natural o espiritual, como imagen y mundo. Las multiplicidades son rizomáticas y denuncian las pseudomultiplicidades arborescentes. No hay unidad que sirva de pivote en el objeto o que se divida en el sujeto. No hay unidad, ni siquiera para abortar en el objeto o para reaparecer en el sujeto. Una multiplicidad no tiene sujeto ni objeto, sino únicamente determinaciones, tamaños, dimensiones, que no pueden aumentar sin que ella cambie de naturaleza. Nos referimos a las leyes de combinación que aumentan con la multiplicidad. Este principio nos afirma que en la multiplicidad no existe una parte o segmento de mayor importancia a las otras, o que sirva de potenciadora para el resto del rizoma, ya que el principal atributo de la multiplicidad es el tamaño o volumen y la amplitud de dimensiones. En la multiplicidad existen los conectores, también llamados hilos, en los cuales se crean fibras que pueden convertirse en una trama, la cual tiene por objeto aumentar de tamaño al rizoma y con ello su naturaleza puede variar. El cuarto principio nos habla de la ruptura asignificante, que nos dice: frente a los cortes excesivamente significantes que separan las estructuras o atraviesan un rizoma puede ser roto, interrumpido en cualquier parte, pero siempre recomienza según esta o aquella de sus líneas y según otras. Es imposible acabar con las hormigas, puesto que forman un rizoma animal, que aunque se destruya en su mayor parte, no cesa de reconstruirse. Todo rizoma comprende líneas de segmentaridad, según las cuales está estratificado, territorializado, organizado, significado, atribuido, etc. Pero también líneas de desterritorialización, según las cuales se escapa sin cesar. Hay ruptura en el rizoma cada vez que de las líneas segmentarias surge bruscamente una línea de fuga, que también forma parte del rizoma. La ruptura asignificante tiene implicaciones de poca o nula importancia en los rizomas estaduales.
Cuando uno de los elementos rizomáticos como la seguridad jurídica, el Estado de Derecho, los cuerpos de policía, el ejército o un segmento social ha sido dañado en el rizoma, solo bastará que pase el tiempo y se imponga un nuevo grupo semántico dedicado a hacer crecer otro rizoma en el cual se suple naturalmente aquel que fue cortado con anterioridad. Los obstáculos en el rizoma estadual entonces solo pueden limitar su crecimiento en cuanto al espacio ocupado por ellos, pero éste tenderá a expandirse hacia otros lugares valiéndose de su propia estructura amorfa. En el caso que un rizoma exista con una línea de fuga, es decir, una ramificación que extienda una nueva línea, ésta tenderá a resignificarse a partir de los elementos creados en el rizoma agrupado. Sin embargo, aun y cuando haya una resignificación y creación de estructuras aparentemente soberanas, siempre pueden ser utilizadas para los fines del rizoma agrupado. El quinto y el sexto principio nos refieren a la cartografía y a la calcomanía. Un rizoma no responde a ningún modelo estructural o generativo. Es ajeno a toda idea de eje genético, como también de estructura profunda. Esto significa que en principio la cartografía establece que los rizomas son en sí mismos mapas que se autoconstruyen y modifican a sí mismos, que cada parte del rizoma es en sí una parte de un mapa general y que cada parte es distinta en cuanto a sus capacidades y objetivos. En el caso del rizoma estadual, encontramos que puede contener segmentos enfocados a educación, escuelas, justicia y tribunales, política y administración. Cada uno de estos segmentos se encuentra enfocado en una tarea, aunque todas las raíces del rizoma aparenten ser iguales. Cada una de ellas también es modificable, reconstruible, sustituible o redimensionable. Por otro lado, el principio de calcomanía establece que en apariencia las raíces del rizoma son idénticas. No obstante, esto es falso, ya que aun y cuando todas pertenecen a la misma naturaleza, una raíz puede ser conexión y complemento de otras, como los segmentos económico y político, punitivo y administración de justicia, de la misma forma que la opresión y los aparatos punitivos. Hay que señalar también que el Estado se establece como un rizoma, en el cual se encuentran estos principios, ya que todas las partes que conforman a ese Estado en su forma fáctica e ideológica, se encuentran conectados entre sí. Cada parte del rizoma es una multiplicidad, ya que se maneja a través de líneas de resolución o determinaciones en las que una u otra parte del rizoma puede ejecutar el mismo fin o tarea que otra. El estado también puede ser dañado o roto igual que los rizomas. Sin embargo, recomienza de nueva cuenta con una sola de las raíces que puedan sobrevivir. Finalmente, el poder rizomático estadual no sigue una lógica estructural. Puede utilizar cualquiera de sus raíces para ejecutar acciones que no son simétricas, es decir, actividades que aparentemente no encuentran un sentido lógico lineal. No obstante, el rizoma no requiere de esta lógica, ya que en cualquier raíz puede reconstituirse o modificarse para realizar cualquier tarea encomendada. De esta manera, no existe una forma lineal de administración de poder, debido a que en el rizoma cualquier parte puede suplir a otra.